Hola amigos, el día de hoy les traigo una historia súper fascinante que se remonta al origen de la humanidad, y de aquí es de donde surgieron todas las religiones, culturas, mitos y leyendas que se siguen utilizando hasta hoy en día. Sin embargo, esta cultura, se conoce como la cultura sumeria, tiene sus bases hace miles de años, prácticamente desde el origen de la humanidad tal cual y la conocemos de forma oficial. Estos sumerios dejaron su conocimiento, su religión y sus historias, mitos y leyendas en tablillas de arcilla. Son como tablillas con lodo en donde ellos marcaban con unos palitos de madera pues su historia. Ellos fueron los que inventaron la escritura, por ejemplo. La primera escritura fue la escritura cuneiforme de los sumerios. Y muchas de estas tablillas sobrevivieron años tras años hasta el día de hoy. Sin embargo, una gran cantidad de estas tablillas fueron robadas, desaparecidas, e inclusive en el año 2003, cuando el ejército de Estados Unidos invadió Irak, tanto el ejército como los ladrones entraron a los principales museos de Irak o de Bagdad, que es donde tenían estas culturas, estas tablillas, estas representaciones o imágenes de los dioses sumerios, y literalmente con mazos comenzaron a quebrar la historia. Ellos no querían que la historia se diera a conocer. Sin embargo, gracias a filósofos, gracias a traductores, gracias a gente especializada en culturas antiguas, como lo fue Cesaria Sitchin con sus 12 libros de sumerios, como lo es Samuel Noah Kramer con sus traducciones académicas, Federico Lara Peinado, el llamado Zecharia Sitchin, que si bien mucha gente critica a Sitchin por ser masón, quiero dejarles en claro que la interpretación que nos dio Sitchin es la más exacta y la más cercana, porque lo que hizo Sitchin es literalmente traducirla. No es una interpretación, es una traducción literal. Muchas cosas sí las sacó de contexto, digamos que mintió en ciertos puntos por un motivo específico que voy a decir más adelante, pero a fin de cuentas la más exacta fue la de Sitchin. Después tenemos las versiones de Samuel Noah Kramer, Anderson, Federico Lara Peinado, e inclusive unas más locas como las de Anton Parks en Crónicas de Girku. Todo este conocimiento yo lo tengo desde hace años. Me leí todos los libros de Sitchin, de Parks, Lara Peinado, Kramer, además de todo el conocimiento de Sumeria que se me dio en mi logia, por lo cual yo les voy a dar un resumen lo más objetivo posible, resumido y con un propósito o con un promedio, una base entre todo este conocimiento en general. Así que prepárense porque este conocimiento les va a volar la cabeza y les pido muchísima mente abierta. Esto no es una blasfemia, aunque se pueda tomar de esta forma, pero quiero que me entiendan, y si les interesa, pues les invito a investigar un poco acerca de esta cultura, aunque la mayoría de esta información ya solamente queda en la mente de unos pocos. Comenzamos principalmente hablando del principal dios del panteón sumerio. Este primer dios del panteón sumerio se conoce como Anu, y su representación es como un señor con barba y alas. Sin embargo, Anu no hace referencia a una persona, un ser o un ente. A lo que hace referencia realmente es que su letra o su palabra Anu significa cielo. Entonces, tenemos en la cultura sumeria dos bases: la base de la creación del universo y la base de la creación de los humanos, que es lo que se conoce como el Génesis, y los sumerios lo llamaron el Enuma Elish. Entonces, la primera base del Enuma Elish, que es el Génesis, es la creación del universo, se la representamos a Anu y otros dioses que representan planetas y galaxias, que no nos vamos a enfocar en eso, vamos a enfocarnos en que Anu es la representación para los sumerios de lo que conocemos como el demiurgo, lo que conocemos como el arquitecto o esta inteligencia artificial en el núcleo de Matrix que creó esta proyección 3D. Entonces entendemos que Anu no es un ser, sino que es esta IA que programó el universo. Es como un dios que está fuera de nuestro alcance, ¿verdad? No tenemos contacto con él. Entonces, ahora pasamos al segundo dios sumerio. Este segundo dios sumerio se llama Enlil. Enlil
como su nombre lo dice, es En, significa Señor, y Lil significa tormentas. Enlil es el señor de las tormentas y su representación, al igual que la de Anu, es como la de un señor barbón con alas que parece que está dictaminando estándares, ¿verdad? Enlil era el comandante supremo de las fuerzas armadas Anunnaki, porque llegaron al planeta Tierra una gran cantidad de especies lideradas por este señor, por el señor de las tormentas. Enlil representa el señor de los ejércitos, por eso Enlil es Jehová, Yahvé, Yaldabaoth o un representante del demiurgo. No es el demiurgo, es el error o esa es la gran mentira de todas las religiones, que Enlil, como es un señor celoso, posesivo, de guerra, combatiente, ese señor nos dice, ¿sabes qué? Yo soy el único Dios y todo lo demás no existe, todo lo demás fue creado por mí. Entonces, Enlil en Sumeria toma el papel de demiurgo, se cree el demiurgo y se cree el dueño de todo, por eso es un Dios celoso. Entonces, al ser el Dios de los ejércitos, el comandante supremo de las fuerzas Anunnaki, nada se le puede oponer. Su voluntad y su voz, así se debe hacer. Es por eso que entendemos cuál es el origen del demiurgo o de Jehová y porque a Jehová lo representan como un señor barbón en una nube o volando, porque realmente estos Anunnaki estaban arriba, según las tablillas sumerias. Ahora, tenemos el tercer dios del panteón sumerio y para mí es el más importante, ya lo veremos más adelante, pero este dios se conoce como Ea, el señor de las aguas, pero también como Enki, que es el señor, Ki, tierra, que es el señor de la tierra. Enki era un científico, biólogo, genético encargado de poder monitorizar el planeta Tierra, las formas de vida, las especies, las plantas, flora, fauna y verificar cuál es la especie más apta para poder desarrollar o para poder manipular genéticamente y poder crear esclavos. Secharia Sitchin nos dice que Enki nos creó para ser esclavos y minar oro. Sin embargo, ese es un error de Secharia Sitchin. Realmente el motivo para el que Enki nos creó es porque estos seres se alimentan de nosotros, no físicamente de nosotros, sino de nuestra energía. Por eso existen rituales, sacrificios, que más adelante les voy a explicar todo esto, pero entendamos la base. Entonces, Enki fue el creador de la humanidad, él fue el que nos creó. A Enki se le conoce como Adán, se le conoce como Satán o como el ángel caído, Luzbel o Lucifer. ¿Por qué? Porque Enki y Enlil en la cultura sumeria eran hermanos. Sin embargo, literalmente no eran hermanos, era una representación, al igual que Enlil y Anu eran padre e hijo. Realmente no son padre e hijo. Uno es el representante de otro. Al igual, Enki era el líder genético, el que se encargaba de hacer estas modificaciones genéticas de los humanos y realizó unos actos que no le gustaron a Enlil. Por eso Enlil se enojó y lo aventó, o sea, por eso le llama el ángel caído, porque lo mandó a la tierra, o sea, ya no podía estar con ellos allá arriba. Dijo, ¿sabes qué? Quedas desterrado, te vas a encargar tú de la tierra. Entonces, Enlil mandó a Enki a la tierra y por eso se le llama el ángel caído. Ahora, el cuarto dios de la cultura sumeria, que es muy importante, se conoce como Ninhursag o Inanna. Ninhursag, como su nombre lo dice, Nin es señora, Hur es montaña y Sag es sagrada, por lo cual Ninhursag significa la señora de la montaña sagrada. ¿Por qué? Porque en teoría los Anunnaki llegaban a los puntos más altos de del planeta Tierra. Pativira, las montañas, en pocas palabras, llegaban a templos o montañas. Entonces Ninhursag era la encargada de las montañas, era la que patrullaba desde los cielos, pero también ayudaba a Enki para la creación de la humanidad. Es por eso que Ninhursag es lo que conocemos como Ninma, que es la madre de la fertilidad,
la que creó a los humanos junto con Enki. Y bueno, también se le conocía como Lilith, que fue la primera o la verdadera esposa de Adán, o la primera esposa de Adán, porque Enki y Ninhursag son esposos, pero Ninhursag y Enlil también eran esposos, y Enlil y Enki eran hermanos. Entonces los sumerios nos cuentan una historia incestuosa ahí, pero realmente no tiene una conexión directa, solamente es una representación de que estos seres estaban juntos en todo momento. Entonces, Ninhursag era la que hacía, por así decirlo, como vientre, para que nazcan todos los hijos de Enki. Por eso también se le conoce de otras formas en distintas culturas. Por ejemplo, hablamos de la cultura egipcia, y en la cultura egipcia se le conoce como Ishtar. Y ustedes mismos van a identificar a qué deidad representa cada una de estas imágenes. Entonces ya tenemos el panorama completo con estos 4 deidades. Prácticamente con estas 4 deidades vamos a poder entender las religiones, las culturas y el origen de todo, ¿vale? Tenemos Anu, Enlil, Enki y Ninhursag. Ahora vamos a profundizar por qué cada uno de estos seres es cada quien. Por último, antes de finalizar con estos 4 dioses, vamos a hablar de otros seres sumerios que, si bien no participaron de forma activa físicamente en el planeta, ellos siempre estuvieron vigilando, ellos siempre estuvieron presentes observando, y solamente intervenían cuando habría que hacer modificaciones genéticas, ¿vale? Quiero dejar muy claro que todos los dioses sumerios abandonaron el planeta Tierra. Sin embargo, Enlil dejó encargados a los Igigis. ¿Qué son los Igigis? Los Igigis es lo que en la actualidad conocemos como los alien grises. Seres chiquitos, chaparros, cabezones, muy ojones, que constantemente están observando todo lo que hacen desde arriba. Entonces, estos seres siempre estuvieron presentes, y literalmente los sumerios los identificaron como seres que se encontraban en la parte de arriba, y bueno, controlaban y observaban prácticamente todo. Entonces, entendiendo el rol de cada uno de estos seres o entes, vamos a poder contar la mitología bíblica y también de leyendas, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver por qué cada uno de estos dioses le corresponde cada uno de estos significados, arquetipos o sujetos representativos. Vamos a hablar de la historia de Ziusudra. Entendemos que en el Enuma Elish ya los sumerios expusieron el génesis planetario universal, pero también nos contaron todas las leyendas y mitos que encontramos actualmente en la Biblia, o la mayoría o la base de ellas. Entonces, Enlil quedamos que era Jehová, que era un señor de las tormentas. Literalmente Enlil significa el señor de las tormentas, al igual que lo fue, por ejemplo, Zeus, porque literalmente Enlil en Grecia es Zeus. De hecho, Zeus, la palabra Dios proviene de Zeus, y es lo mismo. Entonces, este señor lo que hizo es que en cierto momento Enlil se enojó con Enki. ¿Por qué? Porque Enlil, digamos que salió a un mandado, se fue, dejó bajo vigilancia a Enki, y Enki lo que hizo fue bajar al planeta Tierra y crear varias culturas. Enki creó las 3 razas, la cultura de la antigua China, la cultura americana y la cultura de Medio Oriente. A Enlil solamente le interesaba la cultura de Medio Oriente, aunque sí tenía presencia en las otras culturas. A Enlil estaba enfocado en la cultura de Medio Oriente, pero Enki creó varias culturas en el planeta. Entonces, lo que Enlil le enseñó a los primeros humanos que creó Enki era la caza, la ganadería, la pesca y la depredación o los sacrificios. Todo lo que tiene que ver con muerte, con sangre, con carne, esto se lo mostró Enlil a los sumerios. Mientras que Enki les mostró la agricultura, la medicina, las plantas medicinales, por ejemplo en la antigua China, la medicina china, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el flujo de los caudales de agua de los ríos Tigris y Éufrates, donde delimitaba la cultura mesopotámica sumeria. Pues gracias a Enki
Ellos aprendieron a usar la azada, aprendieron muchas herramientas y muchas funciones, mucho conocimiento por parte de Enki. Y esto Enki lo estuvo haciendo muchas veces así, a lo largo de los años. Entonces, la primera vez que Enki bajó y nos dio ese conocimiento, primero lo hizo con los atlantes, con las primeras culturas o civilizaciones prediluvianas. ¿Qué significa prediluviana? Que fue antes del diluvio, antes de lo que se conoce como la tormenta, ¿verdad? Entonces, como Enki le dio todo ese conocimiento y le dio toda esa libertad y les dio toda la forma para que pudieran hacer sus vidas a los primeros humanos, pues Enlil, cuando regresó de ese mandado, de ese viaje, lo vio, entró en cólera, literalmente así dicen las tablillas, y se encabronó, se enojó. Y lo que hizo, ¿qué creen que hizo? Bueno, Enlil hizo lo que se conoce como el gran golpe. El gran golpe es lo que la Biblia llama el diluvio universal. Pero como tal, el gran golpe de Enlil, como su nombre lo dice, no fue un diluvio, a pesar de que se le corresponde como el señor de las tormentas, porque así lo representaron los sumerios. Lo que Enki hizo fue generar un gran impacto en el planeta, por eso se le llama el gran golpe. Genera este gran golpe y lo que ocasiona no es que llueva, sino que el agua se desestabiliza. O sea, es como por ejemplo la película de Interestelar, donde llegan a un planeta donde hay muy poca agua, pero de repente se vienen unas corrientes gigantescas. Bueno, prácticamente eso sucede. Cuando tú agitas un balde con agua, lo que sucede es que el agua que ya está te empapa todo. Es por eso que tenemos erosión en lugares donde jamás ha llovido, como por ejemplo en las pirámides de Egipto. Entonces, lo que sucedió realmente no fue un diluvio, fue un gran golpe que movió los mares y movió prácticamente todo lo del planeta. Enki lo supo con tiempo, y Enki logró decirle a esta identidad o a esta entidad llamada Ziusudra que preparara un arca en donde él iba a almacenar la vida de todas las especies, tanto animales como de plantas. Sin embargo, a Enki se le representa como el portador del balde de la vida. Enki, lo que nos dice la cultura sumeria es que Ziusudra, que la Biblia nos llama como Noé, realmente no metió 2 animales de cada especie, sino que lo que tenían eran como unas pequeñas cápsulas de peltre o cápsulas basadas así, que es donde tenían el código genético de cada especie. Regresamos a la película Interestelar. Cuando los humanos quieren mandar vida a otro planeta, pues no se llevan a los humanos que ya existen, se llevan el código genético en cápsulas para poder fecundar la vida con una mujer. Prácticamente eso nos lo representó Interestelar. Entonces prácticamente fue lo mismo, por eso se le llama el balde de la vida, y por eso los sumerios creen que Enki nos creó del barro, porque piensan que eran unas jarras, piensan que eran unos jarrones, pero realmente eran estas cápsulas que contenían el ADN de las especies, ¿vale? Porque estamos hablando de que la cultura sumeria tiene una gran representación con la ciencia ficción y los extraterrestres, por así decirlo, y de esta manera podemos entender lo que realmente pudo haber sucedido hace miles de años. Entonces, debido a la desobediencia constante de Enki hacia Enlil, pues Enki fue desterrado, por eso le llaman el ángel caído, porque de hecho tienen alas los mismos Anunnaki, tienen alas, y los mandan a la tierra. Entonces Enlil se enoja y manda tanto a Enki como a Inanna o Ninhursag al planeta Tierra, y ellos se van a turnar la gobernanza del planeta entre 6 meses uno y 6 meses otro. Entonces constantemente están turnándose. Llega un momento en donde conocemos lo que es el Apsu. Cuando a Enki lo destierran, se dice que lo mandan al Apsu. El Apsu es lo que conocen como el infierno, pero realmente no es el infierno, es el planeta Tierra. Lo que ellos llaman cielo es el lugar donde ellos viven, y el infierno es el planeta Tierra. Entonces Enlil, cuando desterró a Enki,
lo mandó al Apsu, por eso él es Adán, porque fue el primer ser que estuvo en la tierra. Ahora, una vez que Enki llega al Apsu o al infierno, por eso también a Enki se le representa como el dios de las aguas, porque los sumerios decían que el Apsu era un océano, que la Biblia le llamó el Edén, pero realmente no es un océano. O sea, sí representan a Enki como en el agua. De hecho, el Satán o el diablo te lo ponen con un tridente, al igual que Neptuno, el dios de las aguas, porque es esto: Zeus y Neptuno, Enlil y Enki, en diferente cultura. Entonces ya entendemos que el Apsu es el Edén, que mandaron a Adán y a Lilith al Edén, los desterró Enlil, y después Enki le dio a los humanos la manzana, la conciencia del ser. ¿Qué significa esto? Que antes de este evento, de que Enki les entregara la manzana a los humanos solamente existían como alimento para estos seres. Solo existían como esclavos, como alimento. No tenían un propósito más allá. Pero Enki fue el que le dio el conocimiento a la humanidad. Como les decía, Enlil lo único que quería enseñarles era la caza, la ganadería, la muerte. Todo eso alimentaba a ellos. De hecho, la misma Biblia dice que el olor de la muerte, de los seres quemados, de los seres sacrificados, le es agradable a él. Y es porque es esto: la energía que emite un cuerpo muriendo es la mejor energía de la que ellos se alimentaban. Sin embargo, Enki lo que hace es que en cierto momento a él le causa mucha ternura, le causa mucho dolor ver que la humanidad solamente está fungiendo el trabajo de ser alimento de estos dioses. Entonces Enki en un momento determinado llora al ver que su creación está siendo utilizada solamente como alimento. Este es el llanto de Satán, el llanto del ángel caído o el llanto de Lucifer. Entonces Enki por eso mismo le da el conocimiento a los humanos, para que los humanos ya no sean solo alimento, sino que ellos puedan sembrar su propio alimento, sepan curarse, sepan tener conocimientos astronómicos, astrológicos. También les enseñó la conciencia. Entonces, en ese momento, pues, lo que hace Enlil, pues está súper enojado con Enki y lo llama literalmente su adversario. Es por eso que Satán significa adversario y Enlil pasa de ser su hermano a ser su contrincante. Estos seres abandonaron el planeta Tierra hace miles de años y, como les comenté, solamente habían quedado los grises. Sin embargo, más que seres extraterrestres, más que identidades aliens, realmente los sumerios también nos transmitían un conocimiento de que estas especies o estos seres pudieran ser interdimensionales. Y hablando de interdimensionales, ya que hablamos de diferentes dimensiones a lo largo de estos videos que les he mostrado, pues también hablamos de que en nuestras dimensiones, que son mentales, porque nosotros creemos que los Anunnaki vienen de allá de afuera, que vienen en platillos voladores al planeta Tierra, y esto no es así. Estos seres provienen de diferentes lugares, provienen de otras partes, pero como les digo, el universo no está afuera, está dentro de nosotros, a través de los distintos planos. Entonces ellos se proyectan desde nosotros y utilizando el consciente o el inconsciente colectivo, crean lo que se conoce como un egregor. Un egregor es la manifestación de una entidad basada en el consciente o inconsciente colectivo. Si mucha gente se pone a pensar en una cosa, crea un egregor, ¿vale? Por eso se dice, por ejemplo, no sé, en lugares desérticos, pueblitos, ranchos, nos dicen, oye, que la bruja, oye, que si allá se aparecen chupacabras, etc. Todo eso los humanos lo proyectan a través de que todas las personas de un mismo lugar crean en una misma cosa, se termina manifestando, ¿vale? Entonces, esta es la herramienta que los Anunnakis utilizan para que puedan existir, y no solamente como seres, sino también como demonios.
Dentro de los sumerios fueron los primeros que expusieron a los demonios. Y el primer demonio que ellos expusieron se llama Pazuzu, que literalmente es el mismo demonio de la actualidad llamado Baphomet. Porque mucha gente piensa que Baphomet es Enlil, Baphomet es en Anu. No. Baphomet es una entidad, un sujeto representativo, un arquetipo que representa la depredación mental. Entonces, teniendo en claro todas estas ideas que les acabo de comentar, obviamente se me pasaron muchísimas, pero al menos ya tenemos identificado quién es quién. En el próximo video les voy a mostrar exactamente qué eran estas identidades, qué era Anu, qué era Enlil, porque les quiero dejar claro que este conocimiento es literal, o sea, yo no le agregué nada, literalmente así es como nos los escribieron los sumerios. Pueden tener variaciones dependiendo del traductor o el interpretador, pero a fin de cuentas esta es la historia que nos cuentan. Ahora, esta es la historia que nos cuentan los dioses, no los sumerios, sino que esta es la forma en la que Enlil, Anu, Ninhursag, Enki, etc. quieren que nosotros los veamos a ellos. ¿Por qué? Porque cuando los sumerios escribían, tenían escribas. O sea, a ellos les decían qué escribir y qué no, constantemente estaban siendo vigilados, no les permitían dibujar ni el rostro real, ni la forma real de estos seres, ni nada, o sea, nada más que hicieran referencias, que lo hicieran a través de mitos y leyendas. Pero como les comento, estas entidades pueden ser algo muchísimo más diferente de lo que nos han dicho, que sean simplemente extraterrestres o creaciones divinas sumerias. Entonces ya tenemos la base de estas historias, la base de esta cronología sumeria, y bueno, espero que estén al pendiente del próximo video, que va a ser aún más impactante que todo esto. Hasta la próxima.